¿Y si te dijera que el mayor campo de batalla entre el cielo y el infierno está oculto bajo el silencio de la Antártida? Que tras el hielo yacen sellos que ni siquiera el abismo se atreve a tocar. Se dijo que era solo hielo, un desierto blanco, intocado, deshabitado, donde el frío supera los límites de la vida y el tiempo parece detenido eternamente. Pero, entonces, ¿por qué en la región más inhóspita del planeta existen restricciones militares, tratados internacionales inquebrantables, bases subterráneas y rumores silenciados? ¿Qué se oculta bajo las placas polares, bajo milenios de nieve compactada y un silencio artificial? Este capítulo no habla de una teoría. Revela la memoria fragmentada de una guerra olvidada entre los cielos y las tinieblas, librada en el extremo sur del mundo antes de que la humanidad siquiera aprendiera a contar los días. Antes del diluvio, antes de Babel, antes incluso de que Adán tocara el suelo del Edén, la tierra ya había sido testigo de un conflicto que dejó cicatrices invisibles a los ojos humanos. La Antártida, aislada por la geografía y el olvido colectivo, fue elegida por seres celestiales como el escenario de un enfrentamiento contra entidades caídas que escaparon de los primeros juicios. Esos seres no eran simples ángeles caídos. Eran vestigios de una rebelión anterior al tiempo, forjados en las grietas del segundo cielo, donde la gloria y el abismo se entrelazan. Los antiguos relatos apócrifos, junto con revelaciones ocultas en textos como Enoc y Jubileos, sugieren que la Antártida no siempre fue hielo. Fue sellada, no solo por fenómenos climáticos, sino por un sello de contención espiritual, un velo de hielo eterno, forjado por Miguel y sus ejércitos tras la última resistencia de los celestiales leales a Lucifer. La Escritura afirma que hubo guerra en el cielo, Apocalipsis 12:7, pero no revela dónde se libró su reflejo terrenal. Las placas glaciares esconden más que hielo, ocultan un campo de batalla petrificado, donde los ecos de esa guerra aún resuenan en el éter. ¿Te has preguntado por qué casi ningún satélites civiles pueden mapear la Antártida con detalle? ¿Por qué radares y drones desaparecen misteriosamente? ¿Por qué ninguna civilización prosperó allí, ni siquiera en tiempos antiguos? La respuesta podría estar en algo más antiguo que el hielo. Estructuras geométricas enterradas, similares a zigurat y pirámides invertidas, construidas no con piedras, sino con materiales que desafían el tiempo y las leyes naturales. Algunas emiten energía aún hoy, y son esas fuentes las que atrajeron la atención de los Illuminati. Sí, los Illuminati, o al menos la linaje oculta que aún posee fragmentos de un poder verdadero, saben qué yace enterrado allí. Desde la Segunda Guerra Mundial, expediciones secretas han visitado el continente blanco. No buscaban solo supremacía militar o conocimiento geográfico. Buscaban portales, buscaban los restos espirituales de una tecnología que no pertenece a este mundo. Y encontraron algo, no todo, pero lo suficiente para reavivar una amenaza antigua, la posibilidad de romper los sellos que los ángeles colocaron con su propia sangre. Pero, ¿qué buscan los Illuminati con esto? ¿Por qué arriesgarse a quebrantar barreras establecidas por Dios? Porque los registros celestiales ocultos allí contienen fórmulas de creación, códigos para manipular dimensiones y nombres de entidades encarceladas. Nombres que, si se pronuncian correctamente, podrían invocar poderes antiguos. No desean solo dominar el mundo visible. Quieren traspasar el velo entre los mundos, moldear la realidad a imagen de la antigua rebelión y entronizar nuevamente a los señores del abismo. Esta es la profecía no pronunciada, aquella que no está en Apocalipsis ni en Daniel. Está en las entrelíneas del silencio, en el hielo que no se derrite, en la prohibición de acceso,
en el secreto compartido solo por ángeles y aquellos que osaron escuchar sus susurros antiguos. La Antártida es el último gran sello de la Tierra. Si se rompe, no será solo el continente el que tiemble. El mundo espiritual será desgarrado, exponiendo nuevamente a la humanidad a las mismas entidades que casi destruyeron la creación original. Si hasta ahora creías conocer los límites entre cielo y tierra, prepárate. En el próximo capítulo revelaremos quiénes fueron los seres involucrados en esta guerra oculta. ¿Quieres saber qué tipo de criatura celestial pudo enfrentar a un ejército angélico entero? No apartes la mirada. Algo antiguo está despertando bajo el hielo. Bienvenidos nuevamente a este espacio de misterio y revelación. No todos los ángeles caídos fueron arrojados al abismo, ni todos los demonios nacieron en el infierno. Algunas criaturas lucharon en los confines de la creación, donde la luz y la tiniebla se entrelazan. Y fue allí, en la Antártida, donde se enfrentaron por última vez. Existen registros olvidados de entidades que desafiaron el orden celestial sin ser destruidas. Seres que no encajan como santos ni como malignos. Algunos eran centinelas de la frontera entre mundos. Otros, criaturas nacidas de pactos prohibidos entre dimensiones. La guerra en la Antártida no fue solo entre ángeles leales y caídos. Fue un conflicto entre castas antiguas, arquetipos espirituales y linajes de poder separados desde los albores del trono. La tradición de Enoc habla de ángeles vigilantes, pero también menciona a aquellos que vinieron antes, los aionios, seres fuera del tiempo, creados no para servir al hombre, sino para mantener el equilibrio entre los cielos y los abismos. Fueron ellos quienes detectaron el desgarro en el firmamento causado por la rebelión inicial, y contra ellos se alzaron los primeros caídos. Cuando la guerra espiritual llegó a la tierra, los aionios descendieron para sellar los portales, y allí enfrentaron una resistencia nunca antes vista. Del otro lado estaban los Refaim celestiales, criaturas surgidas de la fusión entre esencia angelical y materia corrupta. No eran nefilim, eran experimentos antiguos de los caídos, moldeados con conocimiento robado del árbol de la vida antes de que Adán lo viera. Podían manipular atmósferas, alterar campos magnéticos e infectar dimensiones con caos. Fueron ellos quienes abrieron las primeras grietas en la Antártida, intentando convertir ese lugar en un altar de reversión, un punto donde la creación pudiera ser reescrita a imagen del caído. Y entre estos ejércitos también estaban los Malaquim de la ira, una clase angelical que no servía directamente al hombre ni al cielo, sino a la justicia pura. Fueron creados únicamente para la guerra. Sus ojos no ven misericordia, solo rectitud. Textos judaicos los mencionan brevemente como los ángeles del juicio instantáneo, y se cree que participaron en la destrucción de Sodoma. Pero aquí, en la Antártida, lucharon para sellar una brecha que amenazaba el equilibrio de todas las eras. El enfrentamiento fue tan violento que partes del tejido espiritual de la Tierra se deformaron. Las auroras polares que hoy vemos podrían ser solo residuos visibles de esa batalla, explosiones de energía espiritual que aún reverberan entre capas invisibles del espacio-tiempo. Muchos de esos seres no murieron, fueron congelados, espiritual y físicamente, encerrados en una dimensión de suspensión como estatuas vivas aguardando la ruptura del sello. Los Illuminati llaman a esa región la Galería del Sueño Invertido. Y aquí está el punto central. Algunos de esos seres aún tienen influencia, no física, sino mental, vibracional, dimensional.
Susurran a los hombres que los escuchan, aparecen en sueños, inspiran obras ocultas. Según documentos secretos filtrados por insiders militares, ya hubo contacto telepático con al menos una entidad aprisionada bajo el hielo. Su objetivo declarado: liberar el pensamiento antes de liberar el cuerpo. Estas inteligencias no piden liberación, ofrecen pactos. Saben que los humanos no resisten la promesa de poder. Y ese es el mayor peligro. Si el hielo es solo una prisión superficial, lo que realmente contiene a estas entidades es el olvido colectivo. El día en que la humanidad recuerde, los sellos internos comenzarán a resquebrajarse. En el próximo capítulo exploraremos el origen del sello en sí. ¿Cómo selló Miguel la Antártida? ¿Qué palabras se pronunciaron? ¿Qué sangre se derramó? ¿Qué alianzas se forjaron? Porque, según textos olvidados, uno de los sellos usados ese día no vino del cielo. ¿Puedes imaginar de dónde provino? Prepárate. Lo que está detrás del sello es aún más peligroso que los seres que encierra. No basta con vencer una guerra espiritual. Es necesario sellar sus consecuencias con algo más fuerte que el tiempo. Pero lo que los ángeles usaron para sellar la Antártida no fue solo poder divino. Uno de los sellos vino de fuera del cielo. Y ese es el mayor secreto escondido bajo el hielo. Tras la batalla que estremeció los cimientos espirituales de la tierra, los ángeles que permanecieron sabían que no podían dejar los campos de combate intactos. Algunas entidades fueron destruidas, pero otras resistieron. Intangibles, informes, aún vibrando entre las capas del mundo. Miguel, el arcángel de la justicia, fue encargado de erigir el primer sello, no con palabras, sino con su propia esencia. La Escritura nos muestra a Miguel luchando por Israel, Daniel 10, pero registros ocultos revelan su espada clavada en el sur del mundo, sellando portales que nunca deberían ser reabiertos. Ese sello, conocido por algunos como el gladio congelado, era más que un arma, era un código, un nudo espiritual que detenía el tiempo y bloqueaba el acceso dimensional a esa región. Sin embargo, había un problema. El sello angélico solo funcionaba contra criaturas creadas directamente por Dios. Entre los prisioneros había seres nacidos de pactos, fusiones ilícitas, experimentos extraterrenos, seres que no respondían a la estructura celestial original. Para sellarlos, los ángeles recurrieron a algo prohibido. Según el libro de Raziel, un texto apócrifo preservado por linajes místicos, un fragmento de sello fue tomado del trono del abismo, una dimensión anterior al infierno donde las leyes aún no estaban escritas. Ese fragmento fue entregado por un ser conocido solo como el Sin Nombre, una entidad que no sirve ni al cielo ni al infierno, sino que transita entre dominios como juez silencioso. Fue este sello no celestial el que encerró a los Refaim más peligrosos, convirtiendo a la Antártida no solo en una prisión, sino en una fusión de órdenes espirituales en constante tensión. ¿Te has preguntado por qué la Antártida nunca fue liberada por ninguna potencia mundial, incluso en tiempos de guerra o expansión territorial? ¿Por qué el Tratado Antártico, firmado por decenas de naciones, prohíbe la explotación de sus recursos? Hay una razón espiritual detrás de esto. Los gobiernos saben, aunque sea por canales secretos, que la región es espiritualmente inestable. Cada base militar allí funciona, en realidad, como un punto de monitoreo de actividad anómala, y los sellos mismos son probados periódicamente mediante mediciones electromagnéticas y frecuencias que no pertenecen a este mundo. Pero, ¿qué sucede cuando un sello hecho con algo que no es de Dios comienza a debilitarse? Ese es el dilema. Los sellos de Miguel son eternos mientras haya obediencia y adoración al Altísimo. Pero el sello híbrido, aquel que vino de fuera, reacciona a la corrupción humana, pulsa con las acciones del mundo. Según profecías veladas, cuanto más se aleja el hombre de la luz,
más se disuelve este sello, como hielo al contacto con el fuego. Estamos rompiendo ese sello con nuestros propios pecados. Algunos insiders que trabajaron en bases del sur han reportado fenómenos extraños, sonidos provenientes del hielo, sueños recurrentes con figuras aladas encadenadas, fallos en los equipos siempre en los mismos días del año. En 2001, una alarma se activó bajo la base Neumayer III, pero nunca se reveló la causa. En 2016, sensores captaron ondas sonoras desde las profundidades que parecían voces humanas, en lenguas arcaicas. Nada de esto fue divulgado, pero todo confirma que el sello está en movimiento. Si ese sello se rompe, no será como abrir una puerta, será como desgarrar el tejido que separa a los vivos de los aprisionados. La Antártida dejaría de ser solo hielo, para convertirse en una zona de intersección entre dimensiones, donde el aire vibraría con voces olvidadas y la gravedad se doblegaría ante entidades hambrientas de dominio. El hombre moderno juega con fuerzas que no comprende y tal vez, sin saberlo, esté usando tecnología derivada de ese mismo sello, porque lo que los Illuminati descubrieron allí ya está en uso. En el próximo capítulo descubrirás cómo los Illuminati usaron este conocimiento celestial corrompido para moldear la historia moderna. Lo que encontraron en el hielo transformó la ciencia, la política y hasta la religión. Pero al usar lo que pertenece a los cielos, están abriendo el camino hacia los abismos. Comparte en los comentarios, ¿crees que el sello híbrido fue un error o una trampa divina? No todo lo que está sellado permanece olvidado. Y algunos hombres no solo encontraron los registros celestiales, sino que osaron descifrarlos. Conoces el nombre Illuminati, pero ¿sabes qué tocaron bajo el hielo eterno? No buscaban solo poder, no era solo control político, económico o científico. El verdadero núcleo de los Illuminati siempre estuvo más allá de lo visible. Hace siglos, cuando las potencias secretas comenzaron a mapear los puntos de energía del mundo, los llamados nodos espirituales, descubrieron un punto ciego en los registros: la Antártida. Un silencio absoluto, como si el continente no existiera en el plano astral. Y eso, para ellos, era la mayor confirmación de que allí yacía algo sagrado, o peligrosamente enterrado. Las primeras expediciones se disfrazaron de misiones científicas. Lo que el mundo ignora es que las coordenadas de los primeros túneles excavados fueron entregadas por médiums en sesiones ocultistas realizadas en Baviera en 1938. Esos rituales se basaban en antiguos fragmentos del libro de Thoth, y los símbolos usados para localizar los sellos coincidían con trazos hallados en el interior de las pirámides egipcias. La conexión era clara. Lo que estaba enterrado en el sur dialogaba, de alguna forma, con los portales de Egipto. Los Illuminati estaban frente a una red espiritual global, una rejilla de contención celestial. Fue entonces cuando encontraron el primer artefacto, un monolito translúcido, incrustado en una cámara hexagonal bajo la corteza polar. Vibraba, emitía sonidos, y no podía ser tocado directamente. Los científicos que se acercaron sin los rituales adecuados enfermaron mentalmente o desaparecieron por completo. Pero los ocultistas sabían qué hacer. Usaron palabras extraídas de textos enoquianos y entonaron combinaciones fonéticas que desbloquearon la memoria del monolito. Era un registro, un fragmento de lenguaje celeste que contenía fórmulas, nombres, mapas e instrucciones para manipular dimensiones. Lo que los Illuminati comprendieron allí lo cambió todo. El tiempo puede ser reprogramado. La materia puede ser influenciada por sonido e intención. Las emociones humanas pueden alterar frecuencias universales. Y más, los nombres de los antiguos sellos,
cuando se pronuncian correctamente, abren portales de acceso mental a otras dimensiones. Ya no necesitaban viajar físicamente. Ahora podían acceder a los registros celestiales desde sus propias mentes. A partir de eso, sus rituales dejaron de ser simbólicos y se volvieron operativos. Tal vez te preguntes, ¿por qué los ángeles permitirían esto? La respuesta es simple y aterradora. No lo permitieron. Lo que fue tocado allí estaba fuera de la jurisdicción angélica. Era el sello híbrido, el mismo que Dios toleró por una necesidad de contención, pero que nunca fue hecho para ser manipulado por hombres. Cuando los Illuminati tocaron ese sello, también sellaron su propio destino. Porque al acceder al lenguaje celestial, sin protección espiritual, activaron maldiciones ocultas en los propios códigos. Por eso, muchos de los miembros más antiguos enloquecieron, desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas. Las consecuencias llegaron rápidamente. Fallos en el campo electromagnético de la Tierra, aumento de disturbios atmosféricos y la aparición de tecnologías basadas en frecuencias no naturales, como ciertos patrones de comunicación que pulsan fuera del espectro audible, pero afectan la mente humana. Algunas de esas frecuencias están en torres de radio, otras en satélites. Pocas personas lo notan, pero el mundo moderno está siendo reorganizado a imagen de una arquitectura espiritual caída. Y los Illuminati saben que no pueden contener esto eternamente. Por eso están acelerando. Por eso vemos una presión por control, vigilancia, uniformización del lenguaje, de los símbolos, de los rituales. El mundo no solo se prepara para un gobierno único, sino para un nuevo templo, un lugar donde estos registros celestiales serán usados abiertamente. Pero ese templo no será para Dios. En el próximo capítulo revelaremos qué están construyendo los Illuminati con este conocimiento, la tecnología que ya está en uso, los experimentos que desafían la creación y la prueba de que la Antártida nunca fue solo hielo. Pero antes de continuar, comparte en los comentarios. ¿Crees que un humano puede soportar un fragmento del lenguaje celestial sin ser consumido? ¿Qué harías si tuvieras acceso a uno de los nombres que los ángeles ocultaron? Algunos saberes no fueron hechos para ser comprendidos, fueron hechos para ser sellados. Porque lo que los ángeles caídos enseñaron a la humanidad no es sabiduría, sino una enfermedad espiritual con apariencia de luz. Desde los días de Enoc sabemos que los ángeles caídos, los vigilantes, enseñaron a los hombres secretos que no les pertenecían: metalurgia, encantamientos, astrología, hechicería y el nombre de las estrellas. Pero hay un detalle que muchos ignoran: esos enseñamientos eran solo la superficie. La verdadera herencia de los caídos no era el conocimiento técnico, sino una forma de pensamiento, una lógica espiritual inversa, donde el trono es ocupado por el yo y no por Dios. Cuando los Illuminati accedieron a los registros celestiales en la Antártida, no encontraron solo información. Hallaron una forma viva de pensar, corrompida, encantadora, devastadora. Este conocimiento no actúa como un archivo o un código. Se comporta como un organismo espiritual que se aloja en la mente humana y transforma sus patrones de percepción. Quienes se expusieron a él comenzaron a ver el mundo en formas, frecuencias, repeticiones y fractales. El tiempo dejó de parecer lineal. Las emociones generaban campos energéticos reales. La lengua, al pronunciarse con entonaciones precisas, alteraba la materia. Era como si el cerebro se convirtiera en un templo y el cuerpo en una antena. Pero la gran pregunta es, ¿una antena para qué? La respuesta llegó en los sueños. Quienes accedieron a esta información comenzaron a tener visiones recurrentes, seres con rostros múltiples, ojos en espiral y alas que se movían contra el viento.
Estas entidades se identificaban con nombres impronunciables, pero cada letra cargaba un peso. En ciertas sesiones, los ocultistas de los Illuminati afirmaron haber escuchado una sola palabra que hizo sangrar sus oídos. Una palabra que, según registros ocultos, estaba sellada en el libro arrancado del Edén antes de la caída del hombre. Se cree que es el verdadero nombre del primer caído, pero hay algo más peligroso que la revelación, el deseo de seguir buscando. Ese es el veneno de la sabiduría de los caídos. No satisface, invita, seduce. Es un saber que nunca termina, y cuanto más se comprende, más se desea. Esa hambre no es solo intelectual, es espiritual, porque, según antiguos textos de los esenios, cada vez que alguien descifra una nueva capa de la lengua celeste corrompida, una entidad del segundo cielo gana más acceso a nuestro mundo. Y aquí entra el plan de los Illuminati. No basta con descifrar los registros celestiales, es necesario aplicarlos a gran escala. Por eso, las mayores revoluciones de la humanidad fueron seguidas por olas de ocultismo disfrazado de progreso. La invención de la imprenta y los grimorios secretos, la revolución industrial y los pactos en las logias masónicas, la era digital y los códigos numéricos ocultos en los algoritmos globales. Cada salto tecnológico fue alimentado por fragmentos de la sabiduría de los caídos, y si crees que estamos en la cima, sabe que aún no han revelado el último fragmento. Algunos estudiosos afirman que este último fragmento es una fórmula para moldear las conciencias humanas colectivamente. No solo controlar comportamientos, sino alterar cómo la humanidad se ve a sí misma, a la divinidad y al tiempo. Una inversión total de la creación. El ápice del proyecto de los caídos, borrar la imagen de Dios del hombre y entronizar el caos como centro de la existencia. Y todo comenzó con una lectura, con un nombre susurrado bajo el hielo. Lo más irónico es que los Illuminati creen estar en control, pero como ocurrió con los reyes de la antigüedad y los imperios de eras pasadas, todo aquel que porta la sabiduría de los caídos termina convirtiéndose en huésped de lo que creía manipular. Porque ese conocimiento no es una herramienta, es una conciencia, y ella quiere regresar. En el próximo capítulo revelaremos dónde se ha almacenado este conocimiento. ¿Qué tecnologías se usan hoy, ante nuestros ojos, basadas en registros celestiales corrompidos? Y lo peor, ¿dónde están colocando los próximos sellos? ¿Crees que lo que está sucediendo con el lenguaje, la religión y el cuerpo humano es solo cultural? ¿O será que nos estamos moldeando para recibir algo que no es de aquí? Comparte en los comentarios qué ves en las entrelíneas del mundo moderno. No todo lo que parece ciencia es humano, ni toda tecnología fue inventada. Algunas cosas fueron encontradas, escondidas, bajo el hielo. La humanidad no creó ciertos avances, solo los reactivó siguiendo instrucciones escritas en lenguas que los ángeles intentaron borrar. La Antártida es el lugar donde la tecnología de los dioses yace bajo la corteza del mundo. Los Illuminati descubrieron, entre los fragmentos sellados, no solo conocimiento simbólico, sino artefactos físicos, instrumentos de manipulación dimensional. Estos objetos no funcionan con electricidad ni energía nuclear. Responden a la vibración del pensamiento, a la entonación de la voz, a la calidad del espíritu de quien los manipula. Hablamos de una ciencia que opera en la intersección entre fe, sonido, luz y espacio. El primero de estos dispositivos fue llamado el mecanismo de Oreb, una estructura circular hecha de un mineral desconocido, con inscripciones que mezclan enoquiano, sumerio y glifos egipcios. Cuando se activa, proyecta imágenes holográficas en forma de mandalas flotantes.
que no son solo visuales, sino portales de instrucción espiritual. Cada patrón activado revela un fragmento de lo que llaman el lenguaje inverso de la creación. Estas mandalas son simulacros del verbo divino, pero invertidos, demasiado simétricos, demasiado precisos, como si hubieran sido creados por una inteligencia que imita a Dios, pero sin alma. Tal vez te preguntes, ¿y qué hacen con esto? La respuesta es aterradora. Codifican algoritmos basados en estos patrones. Plataformas digitales, inteligencias artificiales, rutinas de comando, todo está siendo moldeado con geometrías heredadas de estos dispositivos. Esto explica por qué tantas empresas globales usan símbolos ocultistas, ojos, pirámides, espirales, códigos binarios disfrazados de logotipos. El mundo se está programando con fórmulas espirituales, sin saber que está despertando algo antiguo a cambio de funcionalidad moderna. Además del mecanismo de Oreb, documentos secretos mencionan una estructura llamada el Púlpito del Hielo, una torre parcialmente enterrada en la región de Queen Maud Land, que vibra con una frecuencia de 432 Hz modificada. Según informes de insiders, esta torre genera campos de contención espiritual, impidiendo que ciertas entidades se manifiesten completamente. Pero los Illuminati están intentando invertir su polaridad para lograr lo opuesto, abrir las prisiones en lugar de mantenerlas cerradas. ¿Por qué? Porque creen que el retorno de estas entidades es necesario para la nueva era que intentan instaurar. Imagina ahora que estos dispositivos sean replicables, que puedan ser miniaturizados, que puedan activarse de forma remota. Eso es exactamente lo que están haciendo. Algunas patentes de microchips con respuestas vibracionales ya han sido registradas. Ciertos dispositivos de comunicación, vendidos como innovación sensorial, utilizan ondas inaudibles que portan símbolos matemáticos basados en fórmulas del sello roto. Estamos literalmente usando herramientas que imitan el lenguaje de los ángeles caídos. Piensa ahora en los experimentos con frecuencias sobre poblaciones enteras, el control emocional de masas, la manipulación de comportamientos sociales a gran escala. Esto no es solo psicología de masas, es tecnomagia disfrazada de sociología. Y muchos de los dispositivos utilizados provienen directamente de lo encontrado bajo el hielo, porque las cámaras abiertas revelaron más que artefactos. Revelaron manuales, mapas, cronogramas celestiales, nombres de entidades y fechas específicas para su reactivación. Algunos creen que hay un último dispositivo, el más poderoso, enterrado en el centro del continente bajo una montaña llamada Monte Erebus. Allí se dice que existe un trono hecho de obsidiana viva, donde el primero de los caídos fue visto antes de ser aprisionado. No hay confirmación, solo relatos de voces, visiones y síntomas físicos en exploradores que intentaron acercarse. Pero sí es cierto, ese trono es el punto de convergencia de todos los sellos, y quien se siente en él con suficiente conocimiento podrá reactivar lo que fue congelado por la voluntad de Dios. En el próximo capítulo revelaremos qué es ese trono, quién se sentó en él en el pasado y quién está intentando alcanzarlo ahora. Un trono que no pertenece a la tierra, pero que espera a un heredero humano. ¿Crees que alguien hoy ya ha sido preparado desde su nacimiento para esto? Comparte en los comentarios, ¿quién crees que está intentando gobernar lo que fue sellado por los ángeles? Pero cuando todos los sellos se rompan, no habrá más contención, solo colapso. El último sello no está donde imaginas, y lo que guarda está despertando. La tierra fue sellada con sabiduría. Cada región sagrada recibió una llave invisible, pero había un punto que requería un sello diferente, algo tan absoluto que ni los cielos osaron tocarlo nuevamente.
la Antártida, el último sello, la frontera final entre lo que fue derrotado y lo que puede regresar. A lo largo de los siglos, todo lo relacionado con ese lugar estuvo rodeado de silencio, tratados y vigilancia espiritual. Pero ahora, cada capa está siendo retirada y la profecía olvidada comienza a cumplirse. Los Illuminati no son los arquitectos del fin, son solo servidores de una voluntad mayor que los manipula. Según textos antiguos preservados en códices del desierto, cuando 7 sellos se debiliten, el último será forzado a romperse, y con él el trono olvidado será reactivado. Ese trono, según el libro de Abadón, está ubicado en una cámara en el núcleo espiritual de la Antártida, sobre el monte Erebus, y se llama el trono del retorno. No pertenece a Dios, no pertenece al hombre. Fue forjado por la voluntad de los caídos antes del tiempo. Los señales ya han comenzado. Anomalías en los cielos polares, frecuencias que causan alucinaciones colectivas, entidades descritas por científicos como fenómenos no humanos observadas en la región. Pero no se trata solo de señales, se trata de rituales. Fuentes ocultas indican que 3 grandes ceremonias han ocurrido desde 2009, realizadas por descendientes directos de las antiguas linajes iniciados con los Nefilim. No se revelan nombres, pero los lugares son siempre los mismos: bases militares bajo jurisdicción mixta, donde tecnología y ocultismo se prueban lado a lado. ¿Y qué sucede cuando el último sello se rompa? Los textos apocalípticos ofrecen pistas. Juan habla de trompetas, de estrellas cayendo, de un abismo que se abre, Apocalipsis 9. Pero hay una referencia aún más directa. Y el ángel abrió el pozo del abismo, y subió humo como de un gran horno. Ese humo, según algunos rabinos místicos, es la presencia de seres aprisionados en campos vibracionales negativos que, al ser liberados, provocarán colapsos espirituales en gobernantes, naciones e iglesias. Esos seres no regresarán como monstruos. Volverán como líderes, como salvadores, como emisarios de un nuevo orden. Pero su lenguaje no será de redención, sino de sustitución. No vendrán a restaurar la creación, sino a invertir la realidad. La primera creación será borrada, la imagen de Dios será deconstruida, y un nuevo hombre será formado, no a imagen del Altísimo, sino a imagen del caído entronizado en el trono de hielo. Lo más preocupante: los Illuminati no creen estar haciendo algo malo. Ven todo esto como evolución, como el cumplimiento del destino secreto de la humanidad. Pero la verdad es que lo que está por venir no será el inicio de una nueva era, sino el retorno de una guerra que nunca terminó. El rompimiento del último sello traerá de vuelta los mismos ejércitos espirituales que una vez destruyeron la tierra antes de Adán, y ahora, sin sellos, sin velo, sin contención, estarán entre nosotros. Si llegaste hasta aquí, comprende, no se trata de una teoría, se trata de discernimiento, de estar atento a los símbolos, las repeticiones, las voces que intentan reconstruir la Torre de Babel con palabras modernas. El tiempo se está agotando, el hielo está resquebrajándose, el sello ya pulsa. Ahora que conoces lo que los Illuminati escondieron, qué sellos fueron rotos y qué aún yace bajo el trono de hielo, la pregunta es: ¿estás preparado para lo que viene después? Porque si el último sello se rompe, y todo indica que así será, el mundo no solo verá el retorno de entidades olvidadas, verá el fin de la era del hombre tal como la conocemos. Comparte tu teoría en los comentarios. ¿Quién crees que intentará sentarse en ese trono?